Bueno, ingeniero, cuénteme cómo vio a la presidenta en sus planteamientos. Algunos dicen que se equivocó al ser tan confrontacional en un inicio, otros creen que estiró demasiado el discurso y que al final tuvo que cortarlo. En las formas, para empezar, ¿cómo lo vio? Mire, en cuanto a lo de ser confrontacional, yo no sé cuál ha sido su estrategia, pero no ha dejado de decir cosas ciertas, ¿no? En ese sentido. Efectivamente, el gobierno con el señor Pedro Castillo iba el país a la deriva, nos iba a convertir en una Venezuela, en una Nicaragua, sin ninguna duda, había perpetrado un golpe de Estado. Y creo que todo lo que se ha dicho es verdadero. Ahora, que le convenga la confrontación en este momento, no lo sé, eso es algo que le corresponde analizar a ellos, ¿no? Eh, En el tema sí, económico, por ejemplo, le preguntaba a otros analistas si el mensaje parecía dejarle alguna idea al empresariado nacional, al inversionista, a quién se dirigía la presidenta y muy pocos podían llegar a una idea en un mensaje tan largo. ¿Cómo lo sintió usted? sí, excesivamente largo, innecesariamente largo, porque se pierde cuando es un mensaje tan largo, ¿no? Ha hecho una serie ha mencionado una serie de logros extensísima y una serie de anuncios también muy extensa. Entonces, ahí también de nuevo habría que ver cuál es su estrategia para hacer un mensaje tan largo, ¿no? Evidentemente he explicado que la economía está marchando a un ritmo aceptable, digamos, a un ritmo bueno. Tenemos una proyección de crecimiento para este año de 3.1, 3.2%, lo cual es en parte mérito a los términos de intercambio con los que cuenta hoy el país, ¿no? Los números o los precios de los minerales y las materias que exporta el país están en sus máximos históricos. Ya, pero también en parte no deja de ser cierto que se ha construido un ambiente, una narrativa pro inversiones y se ha reinstalado una buena imagen del país en el exterior de cara a los inversionistas, ¿no? Entonces, algo de mérito hay, ¿no? En cuanto a quién se ha dirigido, yo supongo que a la nación entera, ¿no? Para explicar que su gobierno, pues, deja una economía creciendo, una estabilidad y unos números macroeconómicos buenísimos. Pero también hay que decir ahí que los números macroeconómicos se le deben muchísimo a la gestión del Banco Central de Reserva, ¿no? El tipo de cambio, la inflación tan controlada y las reservas internacionales netas las reservas internacionales que tiene el país hoy en día, también se debe a los buenos precios de los minerales, ¿no? Sí, sobre Entonces, reservas internacionales, la presidenta dijo que su gobierno había elevado casi en 15.000 millones las reservas internacionales en dólares, que es lo que se tiene, ¿no? Para ponerlas sobre los 80.000 millones de dólares. Salud macroeconómica hay, pero usted me mencionaba el buen momento de los metales, ¿no? El buen momento de los precios de algunos commodities. Y la presidenta, ¿le parece que concretó o fue concreta en la agenda minera, por ejemplo? no, ahí no nos parece que faltó más anuncios. No solamente anunció Safranal y Pampa del Pongo, y nosotros tenemos 64.000 millones de dólares en proyectos mineros con reservas probadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos falta ambición, hay que echar a andar más proyectos mineros y eso también va de la mano con el destrave de los excesivos requisitos que se piden hoy día para entrar en operación a los proyectos mineros, ¿no? Mientras a la minería ilegal no se le pide absolutamente nada, ¿no? Al contrario, se le dan todas las facilidades y eso debe cambiar, ¿no? Entonces ahí nos parece que faltó algo más de agresividad en cuanto a, a- a querer sacar más proyectos mineros formales adelante. Ahora, en cuanto a la brecha de infraestructura, ¿no? Cuando parecía el gobierno tener una agenda muy enfocada en asociaciones público-privadas, en obras por impuestos, estas cartas que mostraba la gestión de Salardi en el MEF,
Hoy la presidenta anunciaba muchos acuerdos gobierno con gobierno, por ejemplo, en el tema de infraestructura de salud, hospitales gobierno a gobierno. Reino Unido, Francia, eran los países que más sonaban. ¿Cómo ve esto? ¿Se perdió ya por completo la agenda Salardi en el gobierno de Boluarte? Efectivamente, ha hablado mucho de proyectos gobierno a gobierno. Nosotros no creemos que sea lo más adecuado. Gobierno a gobierno deberían usarse para proyectos donde es imprescindible usar ese mecanismo, ¿no? Nosotros creemos más en las asociaciones público-privadas. El gobierno a gobierno es caro, además es un poco abdicar a las funciones que tiene el Estado peruano y por último consume mucho más presupuesto, mientras las asociaciones público-privadas van a consumir presupuesto futuro, ¿no? Porque invierte el privado, el privado es el que hace el gasto y se lo paga con los retornos que vengan a 10, 20, 30, 40 años, dependiendo de los años a los que se dé la concesión, ¿no? Entonces, para nosotros claramente es mejor un mecanismo de asociaciones público-privadas y efectivamente notamos que con el ministro Salardi había más convicción hacia este tipo de mecanismo. Ahora, la presidenta sí le puso una cifra a su objetivo en formalización laboral. Dijo que tiene que dejar el país en un 50% de formalización laboral. Y por aquí una colega economista me decía, pero Santiago, ese es un problema estructural de décadas. ¿Cómo vas a bajar ese indicador de 70 a 50, digamos, la informalidad, de 70 y mucho? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve realista, digamos? Es una meta ambiciosa, pero me parece positivo que nos pongamos metas ambiciosas. Nosotros como país tenemos que empezar a ponernos metas que realmente nos conduzcan al desarrollo. No podemos ponernos metas mínimas o pasar por el gobierno sin hacer demasiado, ¿no? Eso requiere reformas, sin duda, para poder bajar la informalidad. Y también es muy interesante que pongamos en agenda el tema de informalidad dándole tanta importancia. Es uno de los más graves problemas que tiene el país. Tenemos más informalidad que nuestros vecinos y tenemos que hacer algo, ¿no? Y eso pasa por una gran campaña, un gran estímulo a la desregulación, ¿no? Tenemos que desregular mucho, tenemos que quitarle trabas a todos los empresarios, pero en especial a la micro y pequeña empresa que se ve más afectada. Y tenemos que evitar que instituciones como SUNAT, SUNAFIL, las municipalidades, las inspecciones técnicas en defensa civil ahoguen al microempresario y al pequeño empresario. Y hay que hacer la reforma laboral para sectores donde no les permite cumplir con todos los requisitos que otros sectores sí pueden cumplir. Correcto, ingeniero Jorge Zapata, presidente de CONFIEP, comentando el mensaje a la nación de la jefa de Estado. Le agradezco mucho por su tiempo, ingeniero. Muy buenas noches. Feliz 28.